Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy lo que vamos a hacer es seguir con la parte de operaciones con multiplicación y división, en este caso de números enteros, y vamos a aplicar lo que se conoce normalmente como regla de signos. Ustedes por ahí ya lo vieron en algún momento, donde si yo tengo un número positivo por un número positivo, el resultado es positivo. Si tengo un número positivo por un número negativo, esto me da negativo. Un número negativo por un positivo me da negativo. O un número negativo por otro negativo me da positivo. Y obviamente todo lo que nosotros podemos aplicar a la multiplicación también lo vamos a aplicar a la división. El tema es que uno esto se lo puede acordar de memoria, es decir, uno lo puede aplicar y listo, porque lo único complejo a la hora de multiplicar o dividir números enteros es justamente el signo, nada más, porque si yo tengo 2 por menos 5, lo único que tengo que hacer es multiplicar el número como si fuese positivo, es decir, 2 por 5, 10, y decir positivo por negativo me da negativo. Le agrego el signo menos al resultado final. Lo mismo con la división. 18 dividido menos 2. Como la multiplicación y la división, la regla de signos se cumplen ambas, y es exactamente idéntica, porque es lo mismo, yo acá tengo positivo dividido negativo. Positivo dividido negativo. Acuérdense, en vez de por acá hay una división, pero es negativo el resultado. Y hago 18 dividido 2, que me da 9. Entonces, eso no sería lo complejo, porque lo único que tienen que hacer es multiplicar o dividir los números como si fuesen positivos y agregarle un signo menos o, o dejarlo positivo normal en el caso que quede en positivo en el caso el primero o en el último. El tema es, esto que está acá, ¿por qué es así o de dónde sale esa regla de signos? ¿Qué es esa regla de signos y cuál es el origen de eso? Vamos a ver algunas cositas para que entiendan por qué esto da lo que da. Bien, entonces, vamos con lo que sería la regla de signos. Tenemos cuatro opciones. La primera, por supuesto, la de más por más, que me da más. Esta es obvia porque esta es la tradicional, es decir, tengo un número positivo por otro número positivo, el resultado es negativo. Tengo 5 por 3, esto me da 15. Positivo, 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 o sea, esto ya lo sabíamos de antes, es decir, no hay nada nuevo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo positivo por negativo o negativo por positivo? Que esto el resultado es negativo. Obviamente que en ambos casos es lo mismo porque la multiplicación es conmutativa, es decir, es lo mismo tener 5 por 3 que 3 por 5, me da lo mismo. Bueno, acá pasa exactamente igual. Tener un positivo por un negativo, por ejemplo, 2 por menos 3 es lo mismo que tener menos 3 por 2. Es decir, lo mismo que yo lo dé vuelta y lo ponga uno adelante o uno atrás. Es exactamente idéntico, por eso la forma de llegar a este resultado de acá, y me da lo mismo, es la misma. El formato es exactamente igual. ¿Y cómo se pensaría esto? Bueno, vamos con por ejemplo, el ejemplo numérico de acá, para ver por qué me da negativo. Imaginen que yo tengo 2 por menos 3 o menos 3 por 2. Ejemplo numérico. Si tengo menos 3 por 2, quiere decir que al menos 3 lo tengo dos veces. Es decir, que tengo menos 3 menos 3. Es dos veces menos 3. Por lo tanto, esto que está acá es menos 6. Porque nosotros ya sabemos restar o sumar números enteros. Menos 3 es debo 3, debo 6. Pasaría lo mismo si yo lo que hago es ir a una recta numérica. Tengo el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4,
el menos 5 y el menos 6. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hago esta cuenta, estoy haciendo 2 veces menos 3, es decir, del 0 al menos 3, y otra vez más, menos 3 de nuevo. Lo hice 2 veces. 1, 2 veces el menos 3. Fui a parar al menos 6. Entonces, fíjense que indistintamente, si yo hago un positivo por un negativo o un negativo por un positivo, al hacer conmutativo, puedo probarlo de una única vez y veo que esto es lo mismo que moverme la cantidad de veces que me indican hacia atrás una cantidad negativa. Estamos, es como una multiplicación tradicional. Una determinada cantidad de veces lo repito hasta llegar al resultado final. Y siempre va a ser negativo. Ahora el tema es entender por qué multiplicar dos números negativos me da positivo. Entonces, si nosotros tenemos dos números negativos multiplicándose, ¿por qué es que me da positivo el resultado final? ¿De dónde viene esa lógica de que dos negativos me da un positivo? Bueno, vamos a pensarlo teniendo en cuenta los conocimientos matemáticos que nosotros tenemos hasta ahora. Tengan en cuenta que depende del conocimiento matemático que ustedes tengan, se puede demostrar de una determinada manera o de otra. Como ustedes todavía hay elementos matemáticos que no conocen, yo no puedo explicarles en este momento la demostración por ahí posta que se debería utilizar para entender por qué dos números negativos da un positivo. Entonces vamos con un ejemplo numérico principalmente para que se entienda de dónde sale. No es lo más conveniente trabajar demostraciones con números. Se hace normalmente con letras porque tiene que ser con algo general. Es parte de la matemática, parte del álgebra. Pero para nosotros, y para que se entienda un poco mejor de dónde viene esto, por ahí con un ejemplo se entiende un poco mejor. Vamos a arrancar primero por multiplicar menos 1 por 0. Es decir, yo tengo al número menos 1 y lo multiplico directamente por 0. Si yo multiplico menos 1 por 0, el resultado de esto es 0. O sea, eso no lo podemos discutir porque menos 1 por 0 da 0. Ahora, teniendo en cuenta esto de acá, yo lo que puedo decir es, bueno, este 0 que está acá, yo lo puedo escribir de otra manera. Yo sé que 0 es 0, pero también puedo escribir, en vez de poner 0, 1 menos 1, que también me da 0. O sea, ¿estoy agrandando el cálculo? Sí, no hay problema igual, porque en sí lo único que estoy haciendo lo estoy agrandando justamente para mostrar algo. O sea, no lo estoy cambiando, lo único que estoy haciendo es transformar algo, expresarlo de otra manera. El 0 es lo mismo que 1 menos 1. Y nosotros sabemos, por ejemplo, hacer propiedad distributiva. Es decir, yo puedo multiplicar este por este y este por este. Menos 1 por 1 me queda menos 1 por 1, y menos 1 por menos 1 es menos 1 por menos 1. Esto es igual a 0. Ahora, yo ahí tengo dos términos. Es decir, tengo este término de acá y este término de acá. Tendría que, si yo tengo un cálculo combinado, yo tengo que multiplicar primero y después sumar o restar. Entonces, estoy multiplicando menos 1 por 1, esto es un término, y el otro término menos 1 por menos 1. Eso me debería dar 0. Ahora, menos 1 por 1 yo ya sé cuánto da, porque lo vimos hace un ratito. Esto da menos 1. Y acá todavía me queda el menos 1 por menos 1. Y ahora, si yo tengo menos 1, este término de acá, ¿cuánto me debería dar para que esta cuenta dé 0? Es decir, yo debo un peso. ¿Qué debería pasar acá para llegar a 0? Esto obligatoriamente tiene que ser más 1. ¿Por qué? Porque si yo debo un peso y pago un peso, tengo 0.
Entonces fíjense, este número negativo por este número negativo me dio positivo. Entonces, esto sería una forma de ver por qué 2 negativos da positivo. El tema ¿es una demostración? No, es un ejemplo de cómo uno puede llegar a que 2 negativos dan un positivo. Vuelvo a repetir, esto se demuestra en forma matemática, con letras, teniendo en cuenta justamente un montón de otros pasos, haciéndolo de manera algebraica y con un montón de contenido que por ahí uno no conoce a esta altura de su desarrollo educativo. Entonces, a mí lo que me gusta, lo único que quería yo con esto es que entiendan de por qué 2 negativos da un positivo mínimamente con un ejemplo y nada más. ¿Estamos? Entonces, ahora que más o menos estuvimos viendo el por qué existe esa regla de signos, ustedes ya la pueden aplicar. Es decir, ahora ya saben de dónde viene. No es que mágicamente a alguien se le ocurrió, sino que matemáticamente tiene un sustento atrás. Entonces ya sé que si tengo 2 positivos que se estén multiplicando o dividiendo, no importa, esto me da positivo. Si tengo un positivo y un negativo indistintamente, están primero uno después el otro, dan negativo siempre. Y si son los 2 negativos, da positivo siempre. Recuerden que tanto para la multiplicación como para la división. Y después lo único que tienen que hacer es o multiplicar o dividir y agregarle el signo necesario. Espero que se haya entendido y nos vemos en un próximo video.